Capítulo 912. El Rey. Cuando Ansem vio su poder manifestarse dentro de la ranura de la frente de la estatua del espíritu, creó lo que parecía ser una piedra espiritual blanca. Al ver esto, Ansem se quedó congelado. Tu piedra espiritual se ha vinculado con la base espiritual. ¿Te gustaría entrar? Una voz extraña sonó desde la estatua. ¿Qué es una base espiritual? Ansem luego vio cómo la piedra espiritual disparaba un rayo de luz hacia él. Al hacer contacto con esta luz, fue absorbido por la piedra espiritual. La sensación que sintió no era muy diferente a la de un teletransportador, y después de que las dimensiones se desvanecieran ante sus ojos, se encontró de pie en una isla. La isla era tan pequeña como un campo de baloncesto, y parecía haber sido formada de jade finamente cincelado. Era como si estuviera de pie en el centro de la galaxia. Estrellas poblaban los cielos encima y alrededor de él, pero tras una inspección más cercana, no eran lo que parecían a primera vista. Eran otras islas de jade, que brillaban intensamente. ¿Qué es este lugar? Ansem no tenía idea de lo que estaba pasando, y se sorprendió al darse cuenta de que todavía estaba en modo super espíritu. Sentía como si pudiera permanecer en este estado para siempre. Lo sorprendió, porque sabía a ciencia cierta que solo podía durar 4 segundos. Ahora, el modo se había activado durante 10 segundos sin señales de desaceleración. Por supuesto, sabía que tenía algo que ver con la base espiritual. Si no hubiera entrado en este lugar, no habría continuado de esta manera. ¿En serio? ¿Qué es este lugar? Ansem miró la estatua que estaba de pie ante él. Base espiritual. Los labios de la estatua no se movieron, pero Ansem podía oírla hablar con perfecta claridad. ¿Puedo volver? Preguntó Ansenador. Puedes irte cuando lo desees. ¿Te gustaría irte ahora? Dijo la estatua. Todavía no. Ansem se sintió más seguro al escuchar lo que le dijo la estatua. Entonces, miró a su alrededor a todas las demás islas en el cielo y le preguntó a la estatua. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedes desafiar o ser desafiado. Si derrotas a otros espíritus aquí, obtendrás puntos genéticos espirituales. Respondió la estatua. ¿Puedo morir aquí? Ansem frunció el ceño al preguntar esto. No, perderás un punto genético propio y serás devuelto a tu piedra espiritual. Respondió la estatua. ¿Qué es un punto genético propio? ¿Cuántos tengo? Preguntó Ansenador. Tienes uno y no tienes rango en la base espiritual. Desafía a un espíritu en la primera base espiritual, y una vez que tengas un rango, no podrás luchar contra aquellos que estén clasificados por debajo de ti. La estatua respondía como una máquina expendedora de respuestas. ¿Qué es la primera base espiritual? ¿Estás diciendo que hay más? Preguntó Ansenador. Cuando abres tu primer bloqueo genético, se te da acceso a la primera base espiritual. Si abres tu segundo bloqueo genético, se te dará acceso a la segunda base espiritual y así sucesivamente. Ansem quería hacer más preguntas, pero de repente, una isla flotó hacia él. Sobre ella se alzaba un espíritu que parecía un gigante. Ah, un nuevo espíritu acaba de llegar. ¡Qué suerte la mía! Desafíame. El gigante le habló a Ansenador. ¿Cómo supiste que acabo de entrar en este lugar? Ansem frunció el ceño. Tu estatua no tiene rango. Ven a desafiarme. Dijo el gigante mientras señalaba la estatua de Ansenador. El gigante ya había sido clasificado, por lo que no podía desafiar a Ansenador. Sin embargo, si Ansem deseaba desafiar al gigante, eso estaría permitido. Ansem notó un montón de números que aparecían ante la estatua en su isla. Ansem los contó y notó que era la cifra de 90 millones. Si ese era el rango del gigante, entonces era increíblemente bajo. Bien, te desafiaré. Iba a enfrentarse a un espíritu que solo había abierto su primer bloqueo genético, por lo tanto,
no tenía nada que temer. Adelante, entonces. Inténtalo. El gigante parecía extremadamente feliz, y su puño estalló en llamas como un meteorito atravesando la atmósfera. Ansem lanzó su puño sónico trueno y destrozó al gigante en pedazos, luego el espíritu regresó a su piedra espiritual. Cuando el cuerpo desapareció, una luz roja entró en el cuerpo de Ansenador. Gen de fuego nocturno +1, rango alcanzado. Ansem miró sus genes de fuego nocturno y notó que tenía 11 de ellos. Miró la estatua y vio que había un número allí. El número era el mismo que el gigante había poseído, y cuando miró hacia la estatua del gigante, ésta había desaparecido. Esto es interesante. Puedo conseguir muchos puntos de geno espíritu aquí. Ansem estaba inmensamente feliz. Su poder estaba fijado en modo super espíritu, pero aunque podía emplear cualquier elemento, no había mejoras aplicadas. Si era capaz de reunir muchos puntos de geno espíritu, podría maximizar todas sus mejoras. Tendría una mayor resistencia a los elementos y sería mucho más fuerte. ¿Eres un espíritu rey? El gigante reapareció y miró a Ansenador. Algo así. Respondió Ansem extrañamente. Solo era un espíritu rey cuando decidía transformarse en uno. Mi nombre es Gigante de la Llama. ¿Podrías decirme tu título de rey? El gigante se arrodilló frente a Ansem, como si estuviera prendado de él. El espíritu actuaba como si fuera un gran honor para él conocer su título. Mi título es el rey. Espetó Ansem al azar. No era un espíritu rey, así que podía inventarse un título. Estaba en modo super espíritu rey, por lo que el espíritu frente a él era de una clase inferior. Como tal, decidió titularse por encima de la mayoría reclamando el título de el rey. Eres el rey. Es una oportunidad maravillosa y gloriosa la que he recibido, al verte. Tu título será escuchado por todos algún día, eso seguro. Y algún día, de verdad serás un emperador. El gigante de la llama prodigó elogios en abundancia. Ansem se rió en su interior, diciéndose a sí mismo. Ya soy el rey. No necesito convertirme en emperador. Capítulo 913, Hermano Espíritu Ingenuo. El comportamiento del gigante de la llama era bastante divertido al principio. Pero ahora se había vuelto molesto. Ignorándolo, Ansem decidió llevar su isla a otras para desafiar a sus espíritus residentes y obtener más puntos de geno espíritu. Sin embargo, muchas islas no contenían espíritus. Ansem tuvo que volar durante bastante tiempo, observando islas vacías sin espíritus en ellas. Cuando encontraba un espíritu, se desanimaba al descubrir que no tenían rango, y por lo tanto no podía desafiarlos. El gigante de la llama no estaba dispuesto a perder al espíritu de su afecto, sin embargo, y por eso siguió a Ansem como un cachorro. Mientras viajaban, a menudo anunciaba a las islas a su alrededor. Saluda al rey. El rey ha llegado, ofrezcan una ofrenda de puntos de geno. Ansem frunció el ceño, pensando que el comportamiento del gigante de la llama era a la vez inútil y molesto. Si los espíritus no lo invitaban a la batalla, no podía luchar contra ellos aunque quisiera. Pero lo que sucedió después sorprendió a Ansenador. El primer espíritu que encontraron, al escuchar que Ansem era el rey, se arrodilló. Y al igual que el gigante de la llama antes, mostró gran reverencia y adoración por Ansem que estaba ante él. Invitó a Ansem a desafiarlo, y cuando comenzó la pelea, no hizo nada. Se quedó ahí y ofreció su propia derrota sin oposición. Casi hizo que Ansem se sintiera bastante mal. Tienes que tomar mis puntos de geno, mi rey. El tono de voz del espíritu era tan firme y decidido, que sonaba como si fuera un verdadero honor proporcionar a Ansem sus puntos de geno. Si quieres darme tus puntos con tanta insistencia, entonces los tomaré. Ansem entonces golpeó al espíritu hasta matarlo,
mientras una luz azul penetraba en su cuerpo. Geno agua de escudero +1, rango sin cambios. Los espíritus parecían fanáticos ante un espíritu rey, y cuando se fueron de esa isla, el gigante de la llama no descansó en su pregón de la llegada de Ansenador. A lo largo de ese extraño reino, los espíritus ofrecían con gusto sus puntos de Geno. Me pregunto cómo se sentirían si supieran que soy un humano. Se preguntó Ansem para sí mismo. Pero en el transcurso de ese día, los puntos de Geno espíritu de Ansem aumentaron rápidamente. Y eso significaba que todas sus habilidades elementales estaban mejorando. ¿Esto es demasiado increíble? Mientras Ansem veía cómo su cuenta de genes espirituales aumentaba uno por uno, esperaba que esto pudiera seguir así hasta que alcanzara la cifra de 100 y lo maximizara por completo. Obtener puntos de Geno espíritu en el santuario, por medios ordinarios, era increíblemente difícil. En este momento, Ansem solo tenía que quedarse quieto y esperar a que los espíritus prácticamente se los entregaran en bandeja. Se quedó allí durante mucho tiempo, pero comenzó a sentirse cansado después de un rato, así que regresó al salón espiritual. Su modo superespíritu se desactivó y su cuerpo entró en un estado de dolor. En la base espiritual, podía mantener su modo superespíritu activado durante toda la duración que estuviera allí, pero de vuelta en los santuarios, todavía solo podía usarlo durante 3 segundos. Cuando su modo superespíritu rey terminaba, su piedra espiritual también desaparecía. Ansem echó un vistazo a sus puntos de Geno y no pudo dejar de sonreír. Ansem probó si tenía que estar en modo superespíritu rey para crear una piedra espiritual en el salón espiritual de nuevo, y funcionó. Cuando estaba fuera del salón espiritual, no ocurría tal cosa. Cuando su modo superespíritu rey se agotaba en el salón, su piedra espiritual se iba con él. Sin embargo, con la base espiritual, la carga de trabajo de Ansem en el tercer santuario de Dios disminuyó significativamente. Una vez que descansó, planeó volver al salón espiritual, transformarse y regresar a la base espiritual para seguir ganando puntos de Geno. Y tras decidirse por este régimen, la deducción del gigante de la llama fue correcta, el nombre de Ansem se escuchó por todas partes. Todos en la primera base espiritual pronto oyeron hablar de la existencia de un espíritu rey llamado el Rey, y no pasó mucho tiempo antes de que se susurrara entre los espíritus del santuario. Pero cuando muchos espíritus rey oyeron hablar de esta persona, lo único que pudieron hacer fue fruncir el ceño. Un espíritu rey natural recibía un título de Dios, y que a uno se le llamara simplemente el rey, no sonaba legítimo. Sin duda no era un nombre del mismo estilo que los que se daban tradicionalmente, y si no era un nombre dado por Dios, solo había una posibilidad. 2 espíritus rey debían haber producido un descendiente. Si el rey nació de la cópula de 2 espíritus rey, entonces era natural que el bebé no tuviera un nombre dado por Dios. Muchos espíritus rey creían que el rey era un espíritu rey que había nacido. Si no hubiera nacido, entonces no habría entrado en la primera base espiritual. Un espíritu rey natural siempre tenía un nivel extremadamente alto, y nunca tendrían que pasar por la primera base espiritual. Todos los espíritus rey se preguntaron entonces quién podría haber sido esa persona. Quienquiera que fuera, lo creían engreído, y sin duda querían enseñar al espíritu 1 o 2 lecciones sobre cómo comportarse. Pero la mayoría de los espíritus rey habían abierto muchas de sus cerraduras de genes, y como resultado, no podían retroceder a través de sus niveles de ascensión y desafiar al rey. Dicho esto, había otros espíritus rey todavía en la primera base espiritual, y también se enfadaron al oír el nombre del rey. Llevados a la locura, todos juraron darle una paliza. Ansem era ajeno a estos rumores, sin embargo, y por eso se limitó a disfrutar de su momento de gloria, deleitándose con el amor y la adoración que se le mostraba. Cuando regresaba, los espíritus seguían permitiendo ser derrotados. El gigante de la llama seguía a Ansem como una sombra, y pronto, su presencia le agradó.
Ansem sentía como si tuviera un humilde sirviente a su disposición, por lo que se sentía como de la realeza. ¿Estos espíritus son tan simplones? Suspiró Ansem en su corazón. Mientras buscaba un nuevo objetivo, alguien condujo una isla hacia él a una velocidad alarmante. Ansem ya había visto esto muchas veces, y usualmente se trataba de otro espíritu que moría para ofrecerse. Esperando esto, decidió recostarse contra su estatua y esperar a que la persona llegara. Al acercarse, el gigante de llamas hizo lo que siempre hacía. Gritó en voz alta. Alabado sea el rey. El rey ha llegado, presenta una ofrenda de... Antes de que pudiera terminar su discurso, el gigante de llamas se congeló y cayó al suelo, diciendo: Saludos, rey demonio del trueno. La estatua que pertenecía a este espíritu tenía unos 100 metros de altura, y su dueño exudaba una sensación horrible. Mientras miraba a Ansem, una luz púrpura destelló y parpadeó en sus ojos. Todos los espíritus alrededor de Ansem se arrodillaron ante él. Inmediatamente, Ansem supo que se había encontrado con alguien que podía considerar un pez gordo. Cuando miró el número de la estatua, notó que era un simple 7. Muy pocos eran más fuertes que él. Capítulo 914. El demonio del trueno de una muerte. El rey demonio del trueno era hijo de un rey y había entrado en la primera base espiritual solo unos meses antes. Empuñando los poderes del trueno, era famoso por no perder ni una sola vez. Por eso, le dieron el título de rey demonio del trueno. Este rey proclamó que estaba rebosante de la esencia misma del trueno, y que era un descendiente orgánico del elemento en sí. Esto era solo parcialmente cierto, pero su padre era extremadamente hábil en el manejo de los poderes del trueno. Su madre era una princesa espíritu que también sobresalía en el manejo de los poderes del trueno. El día en que nació el demonio del trueno, llegó al mundo crepitando con la carga de la electricidad. Como tal, esto llevó a su padre a jactarse y declarar que su hijo era el ser más fuerte del trueno que jamás haya existido. Su padre tampoco estaba muy lejos de la verdad. El rey demonio del trueno acababa de entrar en la primera base espiritual unos meses antes, y en ese corto periodo de tiempo, había logrado matar a innumerables espíritus. A todos los que se le oponían, los destruía, y ni una sola vez fue derrotado. Así que tú eres el individuo obsceno que se hace llamar el rey. El demonio del trueno hacía honor a su nombre, su rostro era frío y afilado, tal como uno podría imaginar que se vería un verdadero demonio. Su voz resonaba y crujía como el impacto de los rayos, como si tus tímpanos pudieran desgarrarse en cualquier segundo. Sí, yo soy el rey. ¿Y tú quién podrías ser? Ansem respondió con un tono plano. Va. Realmente eres un chico ignorante, ¿verdad? Desafíame. Desafíame y pondré fin a tu desfile en 3 golpes. Los ojos del rey demonio del trueno poseían el horrible brillo del asesinato. Si su rango no fuera demasiado alto, ya habría intentado matar a Ansenador. Todos los demás espíritus de las cercanías temblaban de miedo. Habían oído hablar mucho de la crueldad del rey demonio del trueno antes y habían aprendido que era capaz de matar a miles de criaturas a los pocos minutos de nacer. Aunque no se podía morir mientras se estaba en la base espiritual, eso no impediría que Ansem fuera reconocido y atormentado en el santuario real. Si perdía ahí, todo habría terminado. Con el Padre Rey Espíritu que tenía, todos en el tercer santuario de Dios estaban asustados por el rey demonio del trueno. Pero su notoriedad no asustó a Ansem, por lo que decidió gustosamente desafiarlo. Aunque era un rey espíritu de segunda generación, Ansem todavía creía que podía acabar con él rápidamente. Su único lamento era no poder matar al espíritu para siempre. Al ver que Ansem lo invitaba a un duelo, el aura protectora alrededor de las islas cayó. Sin perder tiempo, el rey demonio del trueno saltó frente a Ansem y dijo con frialdad: Deberías atacar primero.
Te daré una gratis, porque si voy primero, estarás acabado en nada de tiempo. De acuerdo. Ansem no movió ni un solo paso, y al terminar su palabra, lanzó un golpe débil y solitario hacia el rey demonio del trueno. Cuando el rey demonio del trueno vio a Ansem lanzar un puñetazo casual, se sintió irrespetado. Esto provocó una mayor ira y enfado en él. El rey demonio del trueno había pasado por mucho para alcanzar el rango de séptimo. Y en poco tiempo, Ansem había pasado de no tener rango, al 90 millonésimo, al 100 milésimo. Todavía no se había enfrentado a un rival digno, o al menos a uno que estuviera dispuesto a dar pelea. Que un tipo así le faltara el respeto, el rey demonio del trueno no lo iba a tolerar. Rápidamente se enfureció. Va, ¿sabes qué? Matarte de un solo golpe será un desperdicio de la diversión que puedo tener con un gusano insignificante como tú. Permíteme demostrar toda la extensión de mi poder. El cuerpo del rey demonio del trueno brilló con una luz púrpura. Se transformó en lo que mejor podría describirse como un dios del trueno. Y en respuesta a este tumultuoso giro de los acontecimientos, las islas y el tejido del reino de la base espiritual parecieron temblar y sacudirse. Parecía como si el relámpago que corría a lo largo de su cuerpo pudiera partir la atmósfera en dos. Los otros espíritus se quedaron sin palabras al ver la escena. El rey demonio del trueno solo había abierto su primer bloqueo genético, y sus corazones se hundieron cuando pensaron en lo poderoso que podría llegar a ser una vez que hubiera desbloqueado sus 9 bloqueos genéticos. Ansem, sin embargo, no vaciló. No tuvo ninguna reacción ante el estallido de poder y energía que destelló ante él, y su puño lanzado casualmente no se desvió ni una pulgada. El puño brilló con una luz blanca y aterrizó limpiamente en el cuerpo del rey demonio del trueno. El gigante de llamas y los otros espíritus, que vieron a Ansem lanzar lo que creían que era un golpe ridículamente débil, pensaron que Ansem podría haber estado realmente asustado del rey demonio del trueno. Durante el siguiente segundo, en el que el puño de Ansem aterrizó en su objetivo, la conmoción de todos se amplificó hasta un grado insondable. Era solo un puñetazo de apariencia aleatoria, y sin embargo parecía estar infundido con el poder más perverso. El cuerpo del demonio del trueno se hizo añicos. No quedaron más que trozos, y tan rápido fue el espectáculo que el rey demonio del trueno no tuvo la oportunidad de reaccionar o siquiera gritar. Murió, así como así. La base espiritual permaneció en silencio en los momentos siguientes. Nadie podía esperar que el rey demonio del trueno fuera asesinado de un solo golpe, como una hormiga. Gen de rey trueno +1, séptimo rango alcanzado. Posicionamiento entre los 10 mejores alcanzado. Gen autoespíritu +1. Un trueno púrpura entró en el cuerpo de Ansem, y de repente, sintió como si su cuerpo de espíritu super rey se fusionara y cargara con el elemento del trueno. Intentó lanzarlo, pero no pudo. Sin embargo, sintió que sus resistencias al trueno aumentaban mucho. Si pudiera recolectar 100 genes de rey trueno, su poder de trueno ciertamente cedería al del rey demonio del trueno. Ansem se alegró de haber obtenido un gen autoespíritu, e inmediatamente sintió que su cuerpo de espíritu super rey se volvía mucho más fuerte como resultado. En medio de la confusión y el asombro de todos por el espectáculo que acababan de presenciar, el rey demonio del trueno reapareció con furia. Rugió a los cielos con absoluta locura e intentó volver a desafiar a Ansenador. Había sido asesinado por Ansem, lo que provocó un intercambio de rango. Y como ahora era mucho más bajo que Ansem, era libre de desafiarlo tanto como quisiera. El rey demonio del trueno no cedería ni aceptaría una derrota tan miserable y humillante. Había intentado usar su modo de dios del trueno en un intento de desviar el golpe de Ansem, pero fue un error que permitió que sus poderes eléctricos se volvieran en su contra e incineraran. Pero el golpe aparentemente aleatorio de Ansem fue de lo más extraño. Atravesó su cuerpo de dios del trueno y rompió su verdadero ser. Por lo tanto,
el rey demonio del trueno no cedió en su deseo de otra partida. Creía que todo era un error y que Hansen en realidad no lo había matado. Así que, esta vez, el rey demonio del trueno decidió atacar primero. Reunió un puño de poder obscenamente destructivo y lo lanzó hacia Ansenador. Un grueso rayo púrpura fue lanzado y apareció directamente frente a Ansenador. Tan grande era ese poder, que parecía lo suficientemente terrible como para destruir no solo a Ansen, sino también a su isla. Capítulo 915. Hay muchos reyes, pero entre ellos, solo un soberano. Ansen estaba parado sobre la isla de su base espiritual como un dios. Su cabello blanco se movía con la brisa etérea, y su hermoso rostro estaba tan tranquilo y sereno como siempre. Levantó un puño y lo lanzó contra el rayo púrpura que se cernía sobre él. Su modo de espíritu super rey lo hacía mejor que un espíritu rey, por lo que no tenía miedo de lo que el rey demonio del trueno buscaba hacer. Ambos solo habían abierto sus primeros bloqueos genéticos, por lo que con el modo espiritual mejorado, Ansen ya trabajaba desde una posición de mayor fortaleza. Muere. El rey demonio del trueno rugió, mientras su modo de dios del trueno crecía en poder. El rayo púrpura crepitó con mayor ferocidad y su tamaño se amplificó con su grito de guerra. Estaba poniendo todo lo que tenía en este único golpe, con la esperanza de poder aniquilar a Ansen de un solo golpe. Todos los espíritus observaron cómo el rayo hacía contacto con el puño extendido de Ansenador. En ese instante, el ensordecedor estallido del trueno ahogó todos los demás sonidos. El puño de Ansen, impulsado por el espíritu de Super Rey, destruyó la aterradora bolsa de poder eléctrico del proyectil, y este continuó su trayectoria para destrozar al Rey Trueno una vez más. Todos los espíritus observaron a Ansen mientras emanaba una luz muy sagrada. Lo miraban con gran admiración. Si matar al Rey Trueno la primera vez fue suerte, entonces la segunda vez demostraría sin duda que se debía a la habilidad de Ansenador. Y si eso era cierto, significaba que su poder tenía que ser mayor que el del tan alabado Rey Trueno. Ambos eran espíritus rey, y sin embargo, uno no pudo resistir el puñetazo del otro. Ver a una figura tan imponente derrumbarse ante Ansen era difícil de creer. Los espíritus siempre adoraban a aquellos que eran más fuertes que ellos, así que Ansen se estaba consolidando como una especie de ídolo, sin duda. Gen de Rey Trueno +1, rango sin cambios. Ansen recibió otro gen de Rey Trueno, lo que ayudó a aumentar la fuerza de sus elementos de trueno. Ansen quería que el Rey Trueno lo desafiara más. Si lograba obtener un total de 100 genes de Rey Trueno, su poder de trueno seguramente sería significativamente más fuerte que cualquier otro que estuviera al mismo nivel que él. Pero después de reaparecer de nuevo, el Rey Trueno se quedó donde estaba. No saltó de su piedra espiritual como había hecho anteriormente, furioso. Simplemente miró a Hansen y no se acercó. El Rey Trueno había querido matar a Ansen con un trueno y había estado ansioso por demostrar todo su poder con una tenacidad y confianza monstruosas antes. Ahora, el poder de los puñetazos de Ansen le infundía miedo. Era una suerte que en ese reino se aplicara la regla de tener solo un candado genético abierto, porque si no fuera así, nunca habría creído que Ansen solo había abierto su primer candado genético. Soy el Rey de Reyes. En este mundo hay muchos reyes, pero entre ellos, solo un gobernante. Ese soy yo. Ansen provocó al Rey Trueno, con la esperanza de que esto desencadenara su ira y su deseo de batalla, ganándole más puntos de gen de Rey Trueno. El Rey Trueno, como se predijo, no pudo aceptar el insulto. Rugió al cielo y volvió a activar su modo de dios del trueno antes de cargar contra Ansen una vez más. En un puñetazo, todo terminó de nuevo. Los demás espíritus temblaban en sus botas. El Rey Trueno no solo estaba siendo aplastado,
sino también humillado. El nombre del rey se sentía como si estuviera grabado en sus corazones y parecía ser un nombre que no olvidarían o no deberían olvidar, jamás. El rey trueno reapareció, pero antes de que Ansem pudiera decirle algo más, desapareció con su isla. Salió corriendo. La noticia de esta pelea se extendió como la pólvora en la comunidad de espíritus. Aquellos que escucharon la historia de un recién llegado destruyendo al rey trueno se sorprendieron al oír hablar de su poder. Era difícil de creer, incluso. Los espíritus rey, sin embargo, sintieron aún más animosidad hacia Ansenador. Estaban más furiosos que nunca. Muchos espíritus de clase rey deseaban encerrar a Ansen en el purgatorio por el resto de la eternidad. Algunos espíritus rey incluso juraron destruir la piedra espiritual de Ansen si alguna vez descubrían su verdadera identidad. El que más proclamó tal noción fue el padre del rey trueno. Al igual que los otros espíritus rey, su búsqueda de la identidad del rey estaba en marcha. Pero a pesar de sus esfuerzos, ni los espíritus rey ni siquiera los propios emperadores pudieron localizar o descubrir quién era. Su mejor suposición era que era el hijo de algún emperador. La idea de que el rey pudiera ser un humano nunca se les pasó por la cabeza. En los santuarios, a pesar de su incansable lucha por obtener información, no pudieron averiguar nada. Pero todos los espíritus rey que aún podían entrar en la primera base espiritual fueron tras Ansen, planeando matarlo. Pero esto era exactamente lo que Ansen había esperado. Los genes de espíritus ordinarios no podían aumentar mucho su poder, pero los genes de espíritus rey eran mucho más efectivos y sus beneficios se notaban de inmediato. Que los espíritus rey vinieran a él era un sueño hecho realidad. Cuando Ansen se proclamó rey de reyes, sabía que incitaría la furia e ira de todos los otros orgullosos espíritus rey que había por ahí. Como tal, los reyes terminarían entregando expresamente sus puntos genéticos a Ansen por el módico precio de un puñetazo. Y en cuanto a las amenazas de los poderosos espíritus rey a los que aún no podía desafiar, a Ansen le importaba poco. En el santuario, donde las cosas importaban más y la muerte era permanente, no podían encontrarlo. Y con su incapacidad para visitar la primera base espiritual, no tenía nada que temer. Si no fuera por los genes espirituales que prácticamente me están regalando, anunciaría que soy humano. No quiero que este tren de carga se detenga. Pero ¿eso no significa que no puedo usar el modo de espíritu super rey en los santuarios ahora? Si los espíritus descubren quién soy, ¿sabe Dios cuántos estarán tras de mí? Pensó Ansen para sí mismo. Aparte de la mujer espíritu que se encontró a medias en el valle, nadie más había visto su modo de espíritu super rey en el santuario todavía. Aunque vio el modo activo, tampoco había forma de que pudiera haber adivinado que era un humano. Debido a esto, no había necesidad de que se preocupara por ella. Y la primera base espiritual era enorme, así que pensó que era poco probable que ella se lo encontrara allí tampoco. Pero Ansen se equivocaba. Ella, la baronesa de espinas, lo vio, y lo reconoció como el apuesto espíritu que la rescató del bicho de hierro. Soy el rey de reyes. En este mundo hay muchos reyes, pero entre ellos, solo un gobernante. Ese soy yo. La baronesa Espina reflexionó sobre las palabras que él había pronunciado. Sus mejillas se sonrojaron y se dijo a sí misma: Él es ese poderoso espíritu rey. Sería maravilloso si volviera a encontrarme con él. ¿Por qué me salvó sin decir una palabra? Nunca lo sabré. Desde que descubrió que el rey era quien la había salvado, creyó que la daga que cayó en sus manos, a cambio de su salvación, fue algo bueno. Había sido salvada por un espíritu valiente, pensó. No era consciente de que Ansen solo quería robarla. Capítulo 916, El refugio móvil. Ansen llevó el cuerpo del hombre muerto al refugio. Pensando que el lugar era adecuado, también plantó el árbol de sangre diabólica y su pino allí dentro. Ansen no tenía muchas gotas de agua aún,
así que solo usó lo suficiente para mantenerlos con vida por el momento. Para comer, solo tenía algo de carne de cangrejo y fruta seca. Si querían aumentar su fuerza, tendrían que salir a cazar. Pero los árboles cercanos a ellos no daban fruto. Y la presencia de criaturas era escasa. Tras una inspección más profunda y una buena cantidad de tiempo reflexionando, Hansen llegó a la conclusión de que el refugio se estaba moviendo. Y se dio cuenta de que cada día que se despertaba, estaba en un lugar diferente. A veces estaban más adentro en el bosque, otras veces cerca de las afueras. Aunque los movimientos parecían aleatorios, creía que tenía que haber una razón o rima en el comportamiento del refugio, solo tenía que descubrirla. Cuando llegaron por primera vez a este lugar, el árbol y su refugio estaban casi en las afueras del bosque espinoso. Después de pasar la noche allí, se despertaron dándose cuenta de que habían sido teletransportados a otro lugar. Unos días después, días dedicados a trastear e investigar, Hansen descubrió que siempre se movía alrededor de la medianoche. Si querían irse a cazar o explorar el bosque espinoso, solo tendrían que asegurarse de estar de vuelta antes de esa hora. De lo contrario, quedarían varados sin saber a dónde se había ido el refugio. Sin embargo, era fácil averiguar si estabas en el lugar correcto, ya que el refugio se movía bajo tus pies. El área sobre el refugio era bastante escasa en cuanto a plantas, y el área siempre estaba desprovista de criaturas. Era fácil de reconocer. Hansen continuó con su entrenamiento y recogió genes de espíritu de la base espiritual siempre que pudo. Entre esas actividades, hacía viajes de exploración a la superficie para observar dónde se había movido el refugio y a dónde podían ir a cazar. La razón por la que ninguna criatura se acercaba al refugio finalmente se le ocurrió a Hansen, lo atribuyó a los huesos gigantes que residían bajo la superficie. Ya había visto criaturas alejándose de tales huesos antes, y por eso atribuyó la falta de criaturas cercanas a la presencia de los huesos allí. Aunque significaba que tenían que viajar un poco para encontrar criaturas, al menos significaba que no había ningún peligro dentro ni alrededor del refugio. Este día, el refugio se trasladó al borde del bosque espinoso. Cuando salió el sol, Hansen se aventuró a salir con Ku Langxi. Juntos, mataron a unos cuantos bichos de hierro ordinarios. Hansen también pudo encontrar unas cuantas plantas genéticas salvajes y logró recoger una docena de gotas de agua después de su absorción. Y a pesar de lo fructífera que había sido su cacería, no se atrevieron a alejarse demasiado de casa. Querían crear una despensa de alimentos, donde pudieran almacenar mucho y vivir en relativa paz durante un tiempo. Cada pocos días, casi como un reloj, el refugio se trasladaba al borde del bosque, donde podían cazar libremente sin demasiada preocupación. Esto también significaba que no tenían que preocuparse por la disminución de suministros durante el tiempo que permanecieran en el refugio. Estableciéndose en una buena rutina, Hansen había logrado ganar una buena cantidad de puntos genéticos básicos y puntos genéticos ordinarios. Lenta pero seguramente, su nivel de forma física estaba aumentando. Hansen trató de controlar los movimientos del refugio o ver qué podía hacer para influir en el lugar al que elegía ir, pero fuera de la base espiritual, no podía durar mucho en su modo de espíritu super rey. A pesar de probar muchas formas diferentes, no pudo mover el refugio como él quería. Sin embargo, más que nada, Hansen pasaba la mayor parte de su tiempo en la base espiritual recogiendo genes de espíritu. Los espíritus de clase escudero, de clase caballero y de clase real ofrecieron todos sus genes de espíritu sin quejas, y gracias a esto, el recuento de genes de espíritu de Hansen aumentó rápidamente. Desde que mató al Rey Trueno 3 veces seguidas, muchos espíritus reales que lo veían ofrecían gustosamente sus genes también. Algunos espíritus que eran conocidos asociados del Rey Trueno se aseguraron de mantenerse fuera del camino de Hansen, sin embargo. No le darían ni un solo gen de espíritu. Pero para esas pocas personas, no había nada que pudiera hacer.
Su rango era mucho más alto que el de ellos, después de todo. A menos que otros lo desafiaran, solo podía desafiar a los 6 espíritus que tenían un rango más alto que él. Afortunadamente, la mayoría de los espíritus estaban felices de dar sus genes de espíritu gratis. Los puntos genéticos de clase escudero y de clase caballero de Ansem ya estaban en 100. Su recuento de clase real tampoco se quedaba muy atrás. Lo que necesitaba ahora, sin embargo, eran muchos genes de clase rey. Así que ahora, Ansem tenía que seleccionar qué genes de espíritu tomar. A menos que hubiera un elemento especial atribuido a ellos, tendría que rechazar a muchos espíritus que se acercaban. Ansem también notaba que muchos más espíritus de clase real lo desafiaban últimamente. Aunque eran débiles y fáciles de derrotar, se esforzaban al máximo por pelear contra él. A lo lejos, se alineaban muchas islas frente a Ansenador. No era muy evidente, pero una de las islas tenía varios espíritus juntos. Todos los demás espíritus parecían evitar ese grupo de islas como la peste. En la isla había 2 espíritus hombres y 2 mujeres. Estaban entre los 10 mejores espíritus rey. Una de las espíritus rey tenía orejas de gato que complementaban su hermoso rostro, que parecía tener una sonrisa perpetua. Su cuerpo era voluptuoso e impresionante de contemplar. Ella debía ser alguien de renombre y a quien muchos otros espíritus seguramente reconocerían. Ocupaba el segundo puesto en la base de los espíritus y la llamaban la emperatriz celestial. Los nombres de los otros 3 espíritus rey eran el rey de la verdad, el rey del día y la emperatriz de las flores. El poder del rey es demasiado. Esos espíritus de clase real no tienen ninguna posibilidad y sus esfuerzos por recopilar información para nosotros son prácticamente inútiles. Yo diría que basa su poder en la fuerza, pero eso no ayuda mucho. Dijo el rey de la verdad. El rey del día respondió. Pudo matar a ese joven rey trueno demonio de un solo golpe, claro que es poderoso. La emperatriz de las flores rió y dijo. Si de verdad depende de fuerza física bruta, entonces derrotarlo no debería ser muy difícil. ¿Por qué no dejamos que verdad lo intente? Seguro que aplasta a el rey. Sí, creo que verdad puede vencer a ese patán. Fácil. Después de que el rey del día dijo esto, continuó diciendo. Y tenemos que dejar de llamarlo el rey. Pero estamos acostumbrados a llamarlo así. La emperatriz de las flores se rió. El rey de la verdad miró a la emperatriz celestial y dijo. ¿Y tú qué? ¿Qué opinas? La emperatriz celestial simplemente sonrió y dijo. Puedes intentarlo. La luz blanca proviene de su cuerpo, sospecho que tu espejo de la verdad puede reflejar ese poder. Dicho esto, no es tan simple como parece. Tiene más de lo que se ve a simple vista, así que ten cuidado. Lo intentaré entonces. Si no gano, al menos podré presenciar la fuerza que posee de primera mano. Dijo el rey de la verdad, con gracia. No digas eso. Vas a ganar, tu espejo de la verdad puede contenerlo. Celebraremos y brindaremos con una copa en tu honor cuando regreses. Dijo el rey del día jovialmente. Me voy entonces. El rey de la verdad regresó a su propia isla y se dirigió hacia Ansenador. Capítulo 917. Negación de habilidad. Es el rey de la verdad. ¿Ha venido a desafiar al rey? Otro espectáculo entretenido para que veamos. Me pregunto cuál de los 2 es más fuerte. El rey es más fuerte, obvio. El rey trueno demonio ocupaba el 7º lugar, antes de ser golpeado tontamente por el rey. Este tipo solo ocupa el 9º lugar. Pero el rey de la verdad tiene un poder especial. Puede reflejar los ataques de una persona, por lo que podría detener e invertir uno de los golpes del rey. Lo que dices tiene sentido. Al ver al rey de la verdad dirigir su isla hacia Ansem, todos los espíritus comenzaron a hablar entre ellos. Discutían acaloradamente cuál de los 2 titanes podría ser más fuerte. En señal de respeto al retador,
Todos se apartaron y formaron un camino para que el Rey de la Verdad pudiera acercarse y expresar su deseo de batalla sin demora. Soy el Rey de la Verdad. ¿Podría luchar contra ti? El Rey de la Verdad no tenía que pedir permiso, y podría haberse metido directamente y empezar la pelea de inmediato. Pero fue educado, y así deseó presentarse primero. Claro que podemos pelear, vamos a luchar. Cuando Ansem vio acercarse al Rey de la Verdad, se alegró. En su corazón, pensó: Finalmente, alguien ha venido a darme puntos genéticos de espíritu rey. un gen de espíritu rey era mucho más poderoso que un montón de genes de espíritus normales. 100 genes de escuderos no podían compararse con un puñado de genes de espíritus rey. El Rey de la Verdad, al escuchar la respuesta de Ansem, se unió a él en su isla. Luego, dijo: Tú y yo somos espíritus rey. Sería inapropiado que peleáramos como salvajes, así que, ¿qué tal si peleamos como caballeros? ¿Qué quieres decir con pelear como caballeros? Soy amable, solo que no soy un blando. Ansem frunció el ceño y miró al Rey de la Verdad. Significa que te quedas donde estás y me dejas golpearte. No puedes bloquear ni esquivar. Y luego, me quedo quieto mientras me golpeas. Seguimos así hasta que uno de nosotros caiga, explicó el Rey de la Verdad. ¿Quieres jugar a piedra, papel o tijera? ¿Pero por qué no puedo ir primero? Preguntó Ansenador. Oh, por mí está bien. Puedes ir primero, si quieres. El Rey de la Verdad sonrió. Ansem se sorprendió y se puso en alerta. Para que el espíritu estuviera de acuerdo tan rápido, debía tener algo entre manos. Toda la premisa de la pelea que deseaba tener apestaba, así que seguro que algo pasaba. El Rey de la Verdad parecía presentarse como una especie de ratón de biblioteca, casi parecía humano también, y carecía de todos los detalles únicos e impactantes de apariencia y florituras físicas que normalmente hacían destacar a los espíritus. Pero sin miedo, Ansem dijo: Está bien, te golpearé primero. Por favor, hazlo. El Rey de la Verdad se quedó ahí parado, dispuesto a aceptar el golpe de Ansenador. Jaja. Cayó en la trampa. El espejo del Rey de la Verdad puede reflejar cualquier daño entrante al lanzador. Cuanto más fuerte golpee, más se lastimará. Si se desata contra su oponente, bueno, entonces eso es todo. Dijo el Rey del Día con entusiasmo. Es demasiado orgulloso. Después de derrotar al Rey Trueno demoníaco, se cree invencible. Ahora sufrirá bajo el peso aplastante de su propia arrogancia. La emperatriz de las flores soltó una carcajada. Los otros espíritus que observaban, viendo al Rey de la Verdad tan tranquilo, estaban sorprendidos e inseguros de qué pensar. Sabían que tenía un as bajo la manga, de lo contrario no se habría comportado así. Todos miraron a Ansem, esperando ver su ataque. El cuerpo de Ansem se iluminó con su característica luz sagrada. Al igual que sus golpes anteriores, este parecía casual y casi tonto. Parecía carecer de toda potencia. Sin embargo, el Rey de la Verdad no subestimó esto. Observó cómo se acercaba la luz blanca, e hizo que su propio cuerpo brillara con plata, proyectando una capa de protección sobre su ser. El puño de Ansem chocó contra el espejo plateado. Vaya. ¡Qué fuerza, jaja! Cayó en la trampa. El Rey del Día se iluminó de alegría de inmediato, pero al segundo siguiente, su sonrisa se congeló y desapareció. Lo mismo ocurrió con la emperatriz de las flores y la emperatriz celestial. Cuando el puño de Ansem golpeó el espejo, tal era el poder, que su puño lo hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Entonces, el Rey de la Verdad murió. Una extraña luz plateada apareció de los restos rotos del Rey de la Verdad y entró en el cuerpo de Ansenador. Gen espacial del Rey +1, rango sin cambios. Ansem se sorprendió, sin saber que su oponente poseía un elemento espacial.
Ansen había estado allí durante un tiempo y había matado a innumerables espíritus, y sin embargo, esta era la primera vez que veía tal gen. Ansen no pensó que el Rey de la Verdad se rendiría, así que esperaba recibir algunos genes espaciales más. Pero después de que el espíritu reapareció, no dijo una palabra y simplemente se marchó. Los genes de espíritus reyes eran valiosos, y los ultra raros como ese lo eran especialmente. Era muy difícil para el Rey de la Verdad encontrar genes espaciales, y ahora Ansen acababa de tomar uno con la mayor facilidad. Era como tirar dinero por el desagüe. Después de que Ansen se convirtió en un espíritu super rey, no tenía poderes elementales especiales, pero podía cancelar las habilidades que usaban sus oponentes. Cuando el sapo moneda usó monedas para suprimirlo, el poder de las monedas se negó al activar su modo de espíritu super rey. Este aspecto también entró en juego contra el poder de espejo del Rey de la Verdad. El escudo reflectante del espíritu no hizo nada, por lo que Ansen pudo confirmar la existencia de esta habilidad pasiva que antes solo había asumido. ¿Qué? El Rey de la Verdad estaba increíblemente tranquilo, y pensé que podía desatar una habilidad de muerte instantánea. ¿Es esto una especie de broma? Esto es vergonzoso. Sí tiene una habilidad especial, pero el rey era demasiado fuerte para ella. Atravesó lo que sea que el Rey de la Verdad ideó y lo aniquiló. Hay muchos reyes, pero entre ellos, solo un gobernante. Hombre, nunca había visto a nadie tan poderoso antes. Es una locura. El rey tiene que ser un emperador, ¿no crees? Estoy seguro de que este tipo puede avergonzar a cualquier emperador. Este espíritu está destinado a ir al cuarto santuario de Dios, te lo digo. Esto es lo que se llama invencible. Los espíritus reyes se convierten en polvo ante él. Los espíritus discutieron muchos temas entre ellos, todos los cuales pertenecían a el rey. Mientras tanto, el Rey del Día, la Emperatriz de las Flores y la Emperatriz Celestial no podían hacer más que fruncir el ceño. ¿Verdad? ¿Qué demonios? ¿Por qué tu espejo no reflejó su ataque? Cuando el Rey de la Verdad regresó, el Rey del Día se acercó de inmediato para preguntar. Capítulo 918. Un puñetazo, un beso. El Rey de la Verdad negó con la cabeza y respondió. No tengo idea de lo que pasó. El espejo fue destruido, no tuvo ninguna oportunidad. Si no sabes por qué perdiste, ¿por qué no lo intentas de nuevo? El Rey del Día sugirió. El Rey de la Verdad puso los ojos en blanco y dijo. ¿Crees que mis genes de espíritu rey se consiguen fácilmente? Ni siquiera sé cuándo ni cómo podré recuperar el que perdí. No soy un idiota como ese rey trueno demoníaco. El Rey del Día se dio cuenta de que su sugerencia era demasiado para pedirle, así que no dijo nada más a cambio. La Emperatriz Celestial parecía pensativa. Hay dos posibilidades, desde mi punto de vista. Una, el espejo no es tan efectivo como hemos creído que es. 2, él es demasiado poderoso, simple y llanamente. Tal vez tiene tanto poder que sobrecargó el umbral de daño que el espejo era capaz de soportar, por lo tanto, ¡chas! Se rompió. Piénsalo como una goma elástica, y cuanto más la tiras, más lejos viajará al soltarla. Pero todo tiene un límite en su flexibilidad. Si tiras demasiado fuerte de la goma elástica, cederá y se romperá. Explicó. Creo que es inmune al espejo. No hay manera de que ese punk sea tan poderoso. Dijo el Rey del Día. Bueno, si el espejo no fue tan efectivo como creíamos, eso son malas noticias. Significa que el sello de flores de la Emperatriz de las Flores también sería inútil. Sería aún más difícil para ella vencerlo. Dijo la Emperatriz Celestial. Cuando la Emperatriz de las Flores escuchó lo que dijo, intervino diciendo. Mi sello de flores es diferente del espejo. Si puede eludir el espejo, bien, pero no hay manera de que pueda triunfar sobre el espejo y mi sello de flores. Aún así, si eliges desafiarlo, debes tener cuidado. Es difícil recuperar los genes espirituales. Con tu velocidad y poder, no creo que puedas golpearlo. Dijo la Emperatriz Celestial. Tengo una idea.
La emperatriz de las flores voló de vuelta a su propia isla y se dirigió hacia adelante para visitar a Ansenador. La emperatriz celestial intentó evitar que se fuera, pero ya era demasiado tarde. La emperatriz de las flores, sin mirar atrás, dijo: Relájense. Déjenla ir, nadie del mismo nivel puede superar sus poderes. Y si está tan segura de que puede vencerlo, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, tal vez deberíamos depositar algo de fe en ella. El rey del día creía que ella tenía lo que se necesitaba, así que decidió seguirla en apoyo. El rey del día había estado tratando de cortejar a la emperatriz de las flores durante bastante tiempo, pero ella nunca mostró ningún interés en sus intentos de coerción romántica. Algunos de sus comentarios positivos ahora, y su deseo de seguirla, surgieron de su deseo de que ella se fijara más en él. La emperatriz celestial vio a la emperatriz de las flores llegar ante Ansenador. La emperatriz de las flores ocupa el cuarto lugar en la base de espíritus. No esperaba que ella lo desafiara. Parece que todos saben sobre el rey ahora. ¡Qué mujer tan hermosa! Me pregunto si el rey está dispuesto a golpear a una mujer tan brutalmente como lo hace con el resto de sus oponentes. No creo que a el rey le importe la discriminación sexual. La emperatriz de las flores estaba ahora frente a Ansen y de manera coqueta dijo: Rey, luchaste contra el rey de la verdad de manera injusta. Te aprovechaste de que te permitieron atacar primero. Si luchamos, ¿te importaría si ataco primero? Ansen la observó atentamente. Se veía muy pequeña y muy bonita, y además olía a flores. Era un espíritu atractivo, eso seguro. ¿Qué tal si te propongo algo mejor? ¿Puedes golpearme 10 veces? Ansen sonrió. ¡Qué caballero! Bien, te golpearé 10 veces primero. Una expresión de malicia se deslizó por el rostro de la emperatriz de las flores. Todos los espíritus se quedaron paralizados. Si el rey estaba dispuesto a aceptar 10 de sus golpes, no importaba lo fuerte que fuera. 10 de esos golpes seguramente lo llevarían a la derrota. Podría preguntar, ¿qué harás si no ganas, después de recibir tus 10 golpes gratis? Ansen volvió a sonreír. A gente como tú no le hacen daño mis golpes. Así que, puedes empezar a golpearme, ¿de acuerdo? Ella no estaba prometiendo nada. Ansen entrecerró los ojos y dijo: ¿Qué tal si te dejo golpearme 10 veces, y si muero, me lo mereceré? Si aún sigo vivo, entonces cada golpe equivaldrá a un beso. ¿Qué te parece? Después de eso, el rostro de la emperatriz de las flores se puso rojo. El público estaba escuchando su conversación atentamente y comenzó a alborotarse con entusiasmo por la propuesta descarada de Ansenador. No. El rostro del rey del día se desplomó como un saco de rocas y gritó con todas sus fuerzas. Ansen sabía que había algo entre ellos, a juzgar por la forma en que él la había seguido. Sin embargo, Ansen no estaba coqueteando con ella. De hecho, ella no le interesaba en lo más mínimo. Lo que más quería era provocar al rey del día para que luchara contra él por besar a su chica más deseada. Además, si tomaba el rango de la emperatriz de las flores, estaría por encima del rey del día. Eso significaba que no podría desafiarlo. La emperatriz de las flores, mordiéndose los labios, logró recomponerse después de la pausa. Luego dijo: Eres un espíritu rey. ¿No es humillante para ti sugerir algo así? A todo el mundo le encantan las mujeres hermosas, los reyes no son una excepción. Y debo decirte que, con esta medida de un beso por cada golpe, estaría dispuesto a aceptar 100 golpes. Por supuesto, si no estás de acuerdo con esto, te permitiré un golpe gratis de cortesía. Dijo Ansen burlonamente. Los ojos de la emperatriz de las flores se iluminaron y jadeó. ¿De verdad? ¿Puedo golpearte 100 veces primero? Soy muchas cosas, pero no soy un mentiroso. Si de verdad estás de acuerdo con esto, entonces sí, te dejaré golpearme 100 veces. Ansen miró al rey del día, que estaba cerca. Estaba sudando profusamente, con un ardiente deseo de que ella no aceptara.
La emperatriz de las flores dijo: Bien. Y si te derroto dentro de mis 100 golpes gratis, entonces pierdes. ¿Justo? De acuerdo, adelante. Ansem le envió entonces una invitación a duelo para desafiarla. Todos estaban horrorizados al escuchar que Ansem iba a dejar que ella lo golpeara 100 veces. Ambos eran élites de espíritus rey, así que les resultaba difícil imaginar que el rey permaneciera en pie después de aceptar 100 golpes. El rey del día estaba preocupado de que Ansem se aprovechara de la emperatriz de las flores, pero ahora que el rey le había pedido que lo golpeara 100 veces primero, ni siquiera sabía qué pensar. Unos cuantos sellos de flor son todo lo que necesita para destruirlo. ¡Qué ignorante!, pensó el rey del día.